SER Podcast. La inercia informativa nos lleva en demasiadas ocasiones a pasar de largo por aquellos pueblos donde se esconden grandes historias que no suelen abrir los informativos. En este espacio, al que llamamos Carreteras Secundarias, los reporteros Bru Rovira y Valentina Rojo se detienen a retratar las voces, las miradas y las vidas de las personas que escriben cada día la historia cotidiana de este país. Empezamos. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. I to my side call the meek and the mild, you to your side call the word. By virtue of suffering, I claim to have won. You claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey. Yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love. I wanna leave it alone. Bru Rovira, ¿cómo estás? Buenos días. Pues mira, preocupado, ¿no? Como todos. Ya me imagino, chocado, ¿no? Sí. Es muy... Estás en París, ¿no? Lo primero Sí, por acordarme. sí. Oye, ¿no te parece, Bru, que hay una avalancha, en algunos casos de gran calidad, de historias muy emotivas y muy solidarias, que es verdad que ayudan a entender el drama de las personas que lo están sufriendo, pero quizá menos análisis geoestratégico, menos reflexión sobre cómo hemos llegado aquí y cómo salimos de aquí? Bueno, es bastante lógico porque ahora estamos en un momento traumático, ¿no? Visto desde fuera es inconcebible, ¿no? Desde los que están en el campo de batalla es lógico porque solo hay este relato, la narración del desastre, ¿no? Pero desde fuera es verdad que tendríamos que esforzarnos por analizar mejor y no crear ahora, por ejemplo, hay este ambiente, esta especie de rusofobia, ¿no? Y de convertir buenos y malos de un modo muy dogmático, ¿no? Aquí en París, por ejemplo, hay mucho debate sobre el tema de la prohibición de la cultura rusa, los músicos, ¿no? Como los polacos han prohibido la música rusa. Sí. Bueno, toda esta porquería que siempre con las guerras empieza, ¿no? Que es muy difícil de... Y claro, los que estamos fuera, los que comemos y bebemos y tenemos la casa caliente, deberíamos hacer un esfuerzo para ver un poco más allá. El otro día no lo conté, pero hicimos un experimento que luego emitimos también, que era ir a un colegio en el que se enseñaba ucraniano a niños españoles, pero hijos de padres ucranianos que querían que sus hijos aprendieran ese idioma. Entonces hablamos un poco con ellos. De hecho, luego hubo un incidente con una profesora que entró y les decía que tenían que estar preparados para morir por su país y tal. En fin, pero lo que no dije es que también intentamos hacerlo en un colegio de niños rusos, donde enseñaban ruso a niños españoles, y algunos no nos dejaron hacerlo, no conseguimos el permiso necesario, pero sí que nos contó algunos de los niños que estaban sufriendo bullying en sus colegios por ser rusos, ¿sabes? Sí, que concuerda un poco con esto que dices, ¿no? Que también me hace pensar en lo que está pasando ahora mismo en el mundo del deporte, donde hay mucho debate sobre si se debe prohibir, por ejemplo, jugar al tenis al número 1 del mundo, que es ahora mismo un ruso, ¿no? Medvedev. No, imagina que en vez de prohibir a Tchaikovsky o los músicos rusos sonaran a toda máquina, ¿no? Teníamos otra visión, abriríamos una vía para otro tipo para la población, en definitiva, ¿no? Para gente que no está en el régimen de Putin y para una esperanza, porque después de la guerra viene la posguerra y una cosa es derrotar un sistema y la otra es meterse, o sea, no entender la complejidad ni siquiera de la región donde está ocurriendo todo esto, ¿no? Para mí es terrible, ya lo vimos en los Balcanes, que se hizo una división étnica después que no ha funcionado nunca. Y es esta simplicidad que la sociedad necesita para entender cosas que no quiere pensar, ¿no? Un poco. Bueno, y que se vende muy bien porque es muy sencilla, Sí, y es verdad que distingues entre buenos y malos, pero claro, ¿cómo explicas las zonas grises? ¿Desde dónde lo haces? Bueno, esta es la tragedia, ¿no? Es la tragedia y la guerra produce esta especie de entusiasmo liberador, ¿no? De golpe los bandos quedan muy marcados.
las ideas se simplifican mucho y no analizamos bien, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en un momento que cuando hay el hecho, la agresión, pues es clarísimo quién ha dado el puñetazo, ¿no? Y quién lo está dando, y es terrible lo que está ocurriendo, es terrible. Bueno, tenemos una historia que contar, así que vamos a empezar, venga. Que no tienen nada que ver con la guerra, Bru, pero sí con esas realidades silenciadas con las que convivimos a diario sin ser conscientes, ¿no? Sí, se trata de un asunto muy delicado que, como tú dices, con el que convivimos, ¿no? Aunque a veces no lo vemos o no nos queremos fijar o preferimos no conocerlo. Hoy vamos a contar la historia de 3 mujeres que de niñas, de adolescentes, se vieron forzadas por sus familias a casarse con alguien a quien ellas no habían elegido. Sí, los matrimonios forzados aún están muy presentes en muchas culturas y aquí en España es ilegal practicarlo, de hecho es un delito específico que aparece recogido en el Código Penal. Lo cierto es que en el interior de muchas familias aún se sigue haciendo. Sí, se trata de un tema cultural muy complejo, porque como veremos en estos testimonios, algunos de los padres que deciden escoger al marido para sus hijas lo hacen, piensan ellos, para protegerlas, porque así es como debe funcionar lo que entienden como familia, gran familia de hecho, ¿no? Nuestra primera historia es la de Aminata, nacida en Mataró, cerca de Barcelona, de aquí, como nos dijo con orgullo cuando la visitamos en una inmobiliaria donde trabaja. La mitad de su familia, la familia paterna, es de Gambia y la otra de Senegal. Aminata llevaba en Mataró una vida completamente normal, como cualquier chica de su edad, cuando a los 16 años su vida cambió para siempre. Vamos a escucharla. Mi padre vino súper joven, unos 15 años o así, y mi madre, pues ella nació en Francia, pero creció en Senegal. Y bueno, hiciste una vida normal en Mataró, escuela... Sí, todo, o sea, todo súper normal, con mis amigos, la edad del pavo total en la adolescencia. La pasaste en Mataró también. Sí. Y luego pues nada, ya cuando tenía que entrar al bachillerato es cuando cambió mi vida. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que mis padres 2 o 3 semanas antes me comentaron que me tenía que casar y con un amigo de la familia y yo pues obviamente no quería porque no era lo que había en mi vida, ni siquiera sabía quién era ni nada. ¿Y cómo fue esta escena? ¿Ellos habían preparado? No sabías nada? O sea, yo no sabía nada. Una noche mis padres me dijeron que si podía entrar a su cuarto para hablar con ellos. Y entonces fue cuando me comentaron que me tenía que casar y que tenía que ser con tal persona. Entonces, claro, yo no reaccioné bien en ese momento. O sea, me fui a mi habitación a llorar. Y es cuando llamé, pues, tíos, hermanos... a todo el mundo a ver quién podía socorrerme o algo. ¿Y qué te decía la familia? Que era lo que habían decidido mi familia y es lo que había que hacerse, sí. Y entre ellos dos no había grietas, los dos estaban de acuerdo, entre tu padre y tu madre. Mi madre en realidad no quería, pero sabía que solo se tenía que hacer lo que mi padre dijera y su familia. Y habías tenido ya tu vida, tu adolescencia, claro, yo tus novios, supongo, ¿no? Sí, tenía mi vida, pues eso, que empiezas a experimentar. Sales un poquito de fiesta, comidas con amigas, bueno, pues nada, luego sucedió todo, pasó todo y yo pues un día dije no puedo más y es cuando decidí irme. Me ayudó una amiga, una muy buena amiga de Mataró y empezamos a coger bolsas de basura. Y claro, yo decía, yo mi ropa me la llevo. Y me puse toda la ropa ahí, cogí mi conejo y... ¿Tenías un conejo? Sí, chiquitillo. O sea, que fuiste con bolsas de basura llenas de ropa, un conejo y tu amiga. ¿Y cogisteis el tren o sí, cómo? Cogimos el coche, entonces vino Karma de Valientas y Acompañadas a buscarme. Sí. Y luego pues ya me instalé en Girona. Pero, ¿y esto cuánto tiempo estuviste con tu marido? ¿Tu marido forzoso? Muy poco, o sea, 1 mes y pico, 2 como mucho. Pero esto sí que te acordarás, porque la boda estabas como... Bueno, la boda lo que pasa es que había muchísima gente y claro, yo ya cuando el ritual es un poco que empiezan a lavar a la novia, empiezan a vestirla, como que te hacen trenzas y están todo el mundo cantando y yo... te ponen un velo y entonces tú vas de camino a casa de tu marido. Entonces yo todo ese tramo no sé bien cómo sucedió, solo sé que yo pues estuve, creo que desde esa mañana hasta la noche que dura la ceremonia llorando. Y mi madre igual, entonces... ¿Tu madre también? Sí. Porque casarte también significaba que dejabas los estudios... Todo. O sea, la boda esta era un final de tu vida como estudiante, como chica libre, como...
Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, miraba mi futuro y decía, ostras, no podré hacer esto, no podré hacer lo otro, no podré, porque será lo que él diga. Y claro, yo soy contestona y tengo mucho carácter, y entonces, claro, decía, si yo depende de cómo le conteste a esta persona, puede que me haga daño también, y a lo mejor ni siquiera le estoy diciendo nada malo, pero yo sí que veía que mi vida iba a cambiar mucho. Entonces te vas a Girona, te refugias, ¿y qué pasa? Pues en Girona todo fue súper rápido y súper bien, la verdad. Obviamente es un proceso súper largo, al menos emocional. Fue difícil, pero también tuve muchísima ayuda psicológica. Rápidamente nos movimos todas para encontrar trabajo, para apuntarme a un colegio. ¿Y terminaste los estudios en Girona? En Girona, sí. Luego yo estaba, bueno, todo este proceso desde Mataró yo ya tenía pareja. Entonces luego ya me vine por aquí por el Vallés a vivir con mi expareja. A ver si lo entiendo bien, o sea, antes de la boda ya tenías pareja. Sí. ¿Y era uno de aquí? ¿Un catalán? ¿No? Sí, un chico de aquí, Ay. de Bellaterra, sí. ¿Y es tu pareja ahora? Ahora mismo no. Ah, has cambiado. ¿Ahora quién tienes? Ahora ya otro, pero... Otro blanco. Sí. Pero bueno, este te ayudó, diríamos, a salir de... Para mí fue un hacer... apoyo súper fuerte. ¿Tus padres repetirían o han cambiado No. ellos? No repetirían. No. O sea que vosotros estáis cambiando también la cultura, Sí. ¿no? ¿Y ahora vives con quién? Ahora vivo yo sola en Barcelona. Ah, ¿vives sola? Sí. ¿No tienes novio fijo, no? Sí, pero no tengo pensamiento ahora mismo De vivir con él. Sí. O sea, que has llegado al máximo de la emancipación ya. Sí, estoy muy contenta. No lo cambiaría. No cambiarías esto por nada. I feel so helpless now, my guitar's not around and I'm struggling with the xylophone to make these Qué historia, Bru, y qué buena conversación. Cuesta mucho pensar que la vida de alguien pueda mejorar tanto con esa imagen tan gráfica de salir de casa con la ropa en bolsas de basura, ¿no? Sí, ya ves que ella es una historia muy dolorosa la que vivió, pero ya ves que está muy contenta, ¿no? Porque realmente ha ganado la batalla, ¿no? Ella, lo importante es que ella contó con el apoyo también de sus amigas y de esta organización que hemos hablado, y ella, para tomar la decisión, claro, el problema es que tenía que romper con la familia, cosa que no es fácil, porque las chicas que lo hacen se sienten, a pesar de que buscan esta libertad, se sienten culpables y muy solas, ¿no? Pero mira, la familia también ha evolucionado, por lo que contaba. Sí, en Girona, la asociación Valentes y Acompañades trabaja desde el año 2015, precisamente para evitar este tipo de casos y ayudar a salir adelante a las que ya están pasando por un matrimonio forzado. Y creo, Bru, que cuando arrancaron este proyecto tenían que camuflarlo de alguna manera, como que hacían tareas de repaso escolar, ¿no? ¿Qué van a contar a sus padres cuando van a esto, ¿no? Para que se animaran a acercarse y hablar con la asociación. Sí, lo siguen haciendo porque, como decíamos, es un tema muy escondido, ¿no? Que no se quiere hablar, ¿no? Y donde las chicas suelen enfrentarse, claro, se tienen que enfrentar a dos mundos, ¿no? El mundo en el que viven, que es el mundo de la escuela, de los amigos, de los compañeros, de las familias de los amigos, y el mundo de la propia familia, ¿no? Claro. Todo esto nos lo contaba hace unos días Nuria García, que es técnica de la asociación, y si te parece la escuchamos. Sí. Valentas y Acompañadas, en principio, era un proyecto que se hacía dentro de una entidad mucho más grande, que era GRAM, porque algunas de las chicas que habían recibido, pues empezaban a manifestar el problema ¿no? De es que mis padres me quieren casar, ¿no? Y yo no quiero y tal. Es un problema oculto, de hecho, ¿no? Es un problema muy oculto, como muchas violencias machistas, pero el matrimonio forzado tiene esta connotación de que es un tema que, claro, se practica, digamos, en culturas que son minoritarias, ¿no? Por lo menos ahora, ¿no? Seguramente si nos fuéramos 60 años atrás, aquí mismo en este país era otra cosa, ¿no? Pero claro, afecta directamente a la familia y a la comunidad de origen. Por lo tanto, esto es muy difícil que las chicas lo manifiesten, ¿no? Sabiendo que la mayoría de la gente que las rodea no lo va a comprender, que además puede poner el miedo, ¿no? De poner a su familia en problemas, en fin. Entonces, sí, nosotras... Es lo que hemos detectado, ¿no? Hablando con las chicas, que hay una parte, es cuando, lo pasan solas. Exacto. Se enfrentan a la familia por un lado y a la sociedad de aquí no hablan, ¿no? Piensa que son chicas muy jóvenes, a veces incluso menores de edad, pero... 14 años,
a veces sí. Entonces muchas veces ellas hablan cuando ya se encuentran en un punto muy extremo, ¿no? Pues a veces con un profesor o con un monitor, con alguna persona con la que realmente tienen mucho vínculo y mucha confianza. Eso sí, con tiempo de por medio y bueno, no es un proceso, no es un tema inmediato, porque para los padres también tiene consecuencias, sobre todo para la madre, como que no han sido capaces de educar bien a su hija o no han sido capaces de llevarla por el buen camino o no han sido capaces de conseguir un buen matrimonio para ella o lo que sea. Entonces, esta madre, sobre todo porque esta culpa o esta responsabilidad recae mucho más sobre la madre que sobre el padre, pues será estigmatizada en este sentido por la comunidad. Las chicas lo saben y entonces, además del dolor que tienen ellas por tener que romper con la familia, que nos podemos imaginar que no debe ser nada fácil, saben que su madre va a sufrir las consecuencias de la decisión que ellas han tomado. Para ti que trabajas en una sociedad, en SAL, ¿no? Que es una sociedad muy mezclada, con gente de todas partes, ¿cómo definirías la palabra integración o qué es para ti? Hay mucho debate en esto, ¿no? ¿Tienen que vivir como nosotros? ¿Tenemos que adaptarnos unos a los otros? ¿Cómo funciona esto? Es una pregunta muy difícil, pero al final yo creo que la palabra clave aquí es el respeto, ¿no? El respeto entre lo que cada uno tiene derecho a hacer de puertas para adentro, o vivir, o sentir, o creer, ¿no? Y la convivencia, ¿no? Al final, para nosotras siempre decimos que el único límite, nosotras no vamos en contra de ninguna cultura ni de ninguna religión, de lo que vamos es en contra de prácticas que no respetan los derechos humanos, en este caso de las mujeres. Ese es el límite, el respeto de los derechos humanos, porque algún límite evidentemente tiene que haber, ¿no? Claro, es interesante lo que os contaba Nuria sobre la dualidad que viven estas chicas entre su cultura de origen y la cultura del país, habría que decir del que son, o que han crecido, ¿no? Que es España. Sí, sí, porque por un lado, como nos estaba explicando muy bien, ¿no? Ahí les quieren imponer una vida que ellas no desean, pero por el otro, ellas quieren, son gente que quieren mucho a la familia, ¿no? Sus padres, los hermanos, los tíos, son grandes familias, ¿no? Y su cultura de origen también, no quieren perderlo tampoco, ¿no? Al principio nos decías que íbamos a escuchar 3 historias, así que vamos con la segunda, es el turno de Aya. Sí, Aya vive en un pueblito de la Lampurdá, que por cierto está cerca de mi casa, con su marido y su hija pequeña. El marido que ella ha escogido por amor, porque el que le habían seleccionado la familia ya forma parte del pasado. Vamos a escucharla. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Aya Sima, soy de Girona. He nacido aquí, exacto. Mi familia es de origen de Gambia. Bueno, pues explícanos un poco tu historia. Bueno, en mi caso, cuando tenía 14 años, mi padre fue el que me propuso, digamos, ¿no? Que me casara con un primo mío. Y bueno, yo le dije que no quería, que no. Bueno, sabía quién era, lo conocía, pero era una persona con la que yo no, o sea, tenía una relación muy esporádica, ¿no? De eso de llamarnos, de que llamaba a la familia 2 veces al año, como quien dice, ¿no? Él vive en Estados Unidos. Y entonces, bueno, quedó la cosa allí y al cabo de, no sé, 1 mes y medio, quizá, o algo así, pues vino y me dijo, mira, ya hemos cerrado el compromiso y ya estás casada y tal, ¿no? Y le dije, a mí me parece muy bien, digo, yo para mí voy a seguir mi vida como si no estuviese ni comprometida ni casada, porque para mí no lo estoy y yo no quiero, entonces, bueno, ya queda la cosa ahí, ya os apañaréis, ¿no? Pero como quien dice. Casada sin boda. Bueno, comprometida, claro. ¿Y él seguía en Estados Unidos? Sí. No, de hecho, a día de hoy todavía no nos hemos encontrado. ¿No lo habías visto? No, visto físicamente, o sea, no había estado nunca. ¿Y la escena de cuando te lo dicen tus padres, cómo es? ¿Te enseñan la foto? ¿Te explican por qué chico? Nada. En el momento que mi padre me lo dijo fue volviendo de unas vacaciones que había hecho en casa de una tía mía, y él me vino a recoger para volver a casa, y en el viaje fue en el momento que me comentó esto, que también así súper... ¿Pero tú te lo esperabas? ¿O? No, para nada, claro, eso para mí, yo nunca jamás me hubiese esperado eso, y menos, no sé, en ese momento... Porque tú entonces tenías 14 años, eras un adolescente, ibas a la escuela, tenías amigas, amigos... Sí, no estaba dentro de mis planes para nada. Y entonces tú dices que no, te cuadras, ¿y qué pasa? Bueno, empecé, digamos, ya a rebelarme, ¿no? Porque, bueno, pues pensaba, oye, ¿qué pasa aquí? Que mi opinión no vale nada, pues ahora voy a hacer lo que yo quiera, ¿no?
Y entonces empecé, pues esto, ¿no? Pues a desobedecer o, bueno, a querer llevar la vida que yo quería sin que me impusieran nada, ¿no? ¿Sabes? Empezaste a desobedecer. Sí. Pues mira, un poco más adelante empecé a salir con un chico y él, bueno, pues no era musulmán, no era negro, no era tal, y encima estaba comprometida. Claro. Porque habían hecho Claro, yo estaba así, porque hasta los 18 años más o menos no se disolvió el compromiso, digamos. Yo hice mi vida normal y claro, pues eso fue un añadido, ¿no? En la... un novio, tus padres enfrentados con esto, seguías viviendo en casa. En por casa eso. en ese momento yo seguía viviendo allí y bueno, pues no se lo tomaron bien, pero yo me daba igual. ¿Y ¿no? nadie te apoyaba en casa? Esas situaciones son muy complejas, no es tan fácil como que los padres te dicen que te cases y ya está. Hay una presión, o sea, yo recibo presión de mis padres, pero mis padres a la vez reciben presión de la familia, o sea, mi madre recibe presión de su padre y de la familia. Y tú estabas entre dos mundos, ¿no? Que sería la escuela, el instituto, los amigos, los padres de los amigos y el mundo tuyo de la familia. Sí, yo creo que nos pasa a todas las personas que vivimos en un lugar pero que tenemos otro origen, ¿no? Que si las culturas o las ideologías, mentalidades son muy distintas, siempre estás como entre dos aguas, ¿no? Entre dos, como una cadena, ¿no? Pero siempre es algo que hacen pensando que es para tu bien, no se cuestionan el que pueda, ¿no? Que pueda hacerte un mal. Mira que a veces cuando lo pienso digo, pero ¿cómo no? ¿Y el otro mundo de la escuela, los amigos? No sabían nada. No sabían nada, pero no se lo contabas. En ese momento no, porque era una cosa, claro, que me pasaba a mí con mis padres. Creo que no lo conté. A partir de los 18, 19 yo ya vi que me quería ir y a la que tuve oportunidad pues ya me fui de casa y ya desde entonces ya está. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú te fuiste? Yo me fui a vivir mi vida y ya maleta, está. Me dio... portazo, ¿y dónde te fuiste? Bueno, me fui a vivir en Girona, estuve viviendo en un pisito en Girona y luego ya me fui a las afueras un tiempo y volví a Girona. ¿Y la relación con la familia en esta época era...? No, al principio, claro, no se lo tomaron bien y fue como un tiempo de más distanciamiento, ¿no? Pero poco a poco pues fuimos recuperando la relación y sobre todo empezó a arreglarse más cuando ya tuve mi niña. Pero ya no era con esta pareja. No, con mi actual pareja. Con tu actual pareja. Sí. Sí, ya tuve la niña, entonces claro, ya digamos que claudicaron porque ya vieron que ya no había remedio, pues ya... Pues, ¿Y ahora qué relación tienes ahora? Bien, normal. Bien, o sea que es una situación normal, o sea, has ganado la batalla, por decirlo claro. Sí, yo considero que sí, en mi caso sí, la verdad. 50 states, 50 lines, 50 crying. Bueno, ese es el mensaje importante, ¿no? De momento, todas ganan la batalla y mantienen luego una relación con su familia, ¿eh? Sí, ganan la batalla, consiguen cambiar la posición de sus padres, sobre todo cuando llegan los nietos, ¿no? Claro. Y además, en la familia, esto es muy importante porque estas chicas que estamos escuchando son las mayores, ¿no? Entonces abren el camino a sus hermanas pequeñas que no aceptan un matrimonio forzado. Claro. Son valientes y además hacen ese trabajo de campo, ¿no? Unas familias en las que, imagino, los padres habrán pasado también por un proceso parecido cuando se casaron. Ellos están haciendo lo que a ellos les hicieron hacer. Sí, casi todos, claro, pasaron por la misma historia, ¿no? La tercera chica a la que entrevistamos, que por cierto no quiere decir su nombre porque tiene miedo al marido que todavía la persigue, al marido forzado, su madre y sus tías, sin embargo, la entendían, pero le pedían que aguantara como habían hecho ellas, ¿no? Que se resignara. Pero bueno, no me adelanto la historia, vamos a escucharla. Sí, Mis iniciales diré, soy Valde, soy nacida aquí en Barcelona. Actualmente me dedico a la enfermería. Bueno, he vivido toda mi vida aquí y tengo mi familia aquí. Bueno, tú llevabas aquí una vida normal, ibas al colegio. Sí. Tenías una infancia feliz. Siempre he vivido en un pueblo pequeñito, ajena a lo que era la gran ciudad, ¿no? Que yo digo. Y mi infancia siempre he estado bien, hasta los 13 años que empezó mi primer contacto con un matrimonio, ¿no? Que querían casarme porque ya estaba bastante desarrollada y querían casarme con un primo mío. Entonces yo se lo dije a la que representa para mí mi abuela Blanca de aquí. Fue a hablar con mis padres y eso se paralizó hasta los 15 años. A los 15 años me volví a salir el tema de que me tenía que casar, que ya estaba mayor, y me dieron un mes para encontrar a alguien para casarme, o si no,
me casaba con el primo. Un primo que te habían escogido ellos ya. Sí, exacto. Fuimos a una fiesta que venía una cantante africana y era muy famosa en ese momento. Y en la puerta había un hombre que ponía los sellos y cuando me puso el sello me dijo que buscaba una mujer para casarse y yo le dije que vale, que yo sí. Eso con 14 años. Yo era muy inocente. Yo solo estaba imaginando de decirle que sí a ese para escaparme del otro. Cuando acabó la fiesta, este hombre me vino a encontrar y yo le expliqué la verdad, de que no quería casarme, que yo le había dicho que sí en ese momento porque estaba pensando de escaparme de mi primo, pero que realmente no me quería casar porque no lo quería ni a él ni a mi primo. Total. Me estuvo llamando como 6 meses por teléfono cada día. Yo le decía que no quería casarme, lo insultaba, le colgaba el teléfono y y un día llegó a casa y había una reunión en casa con gente que no conocía y me fui a la habitación como si nada. Al cabo de, no sé, si eran 8 meses aproximadamente, yo estaba jugando en la plaza del pueblo con mis amigas a una guerra de agua y viene mi hermano corriendo y me dice, ¿dónde estás? Que papá y mamá te están buscando. Digo, estoy aquí en la plaza jugando. Y cuando llegué a casa vi una fiesta, gente, vi a mis padres contentos, yo también muy contenta, me iban felicitando que ya estaba casada. Y yo, bueno, yo estaba contenta, porque veía a mis padres contentos. Simplemente pensaba eso, era como si no fuera conmigo la cosa. Cuando acabó la fiesta, mi tía me dice, ahora estás casada. Digo, ¿yo? Digo, ¿estáis casados vosotros? Digo, yo no, Pues allí empezó mi calvario. Yo era menor, 15 ya. Era menor, entonces la condición era que hasta los 18 yo no me iría con ese marido, ¿no? Cuando venía este ser en casa, pues pretendían que le sirviera, que le llevaran agua, que lo descalzara, que lo atendiera. No quiero hacerlo porque no me quiero casar con él y me habéis casado. Todo esto pasó a los 15 años y conseguí escaparme a los 25 años. O sea, pasaste 10 años viviendo con él. De los 18 hasta los 25. Era horrible porque yo no quería ser una mujer sumisa. Yo le decía que no lo quería cada día. Después, enfrente de la comunidad tenía que hacer ver que era mi marido para no deshonrar a mi familia. Yo pensaba, aguanta que el día que tú puedas te vas a escapar, ¿no? Total, un día me pegó una paliza monumental. La vecina llamó a la policía porque yo estaba sangrando del ojo. Yo no sé con qué me golpeó. Y vino la policía y yo, por el miedo de la familia, le decía a la mujer que por favor que no se lo llevaran porque si no yo tendría problemas con la familia. Y gracias a la mozo dijo, yo he visto lo que ha pasado y esto no se va a quedar así. Dice, nos lo llevamos. Y se lo agradeceré siempre, porque yo en ese momento sabía que era lo correcto, que se lo tenían que llevar. Pero yo por el miedo estaba invadida, decía que no, que por favor, que no, que había sido mi culpa. En este impasse conocí a mi actual marido y sabía mi situación. Mi mejor amiga también me ayudó mucho y cuando se acababa el contrato del piso fui a hablar con la propietaria de la inmobiliaria y me dijo que por qué me iba. Me abrí con ella y se lo expliqué y me dijo que ella también había sido una mujer maltratada que casi muere en manos de su marido y que me iba a ayudar a conseguir otra vivienda. Entonces, es que mi vida fue muy rápida, no sé si llegó a media hora, ya tenía todo fuera de la casa, porque llamé a mi mejor amiga, al amigo que tenía una furgoneta y mi actual pareja y a la que se fue mi ex marido, pues los llamé y vinieron rápido, lo descargamos todo y mientras yo bajaba por las escaleras, que esta imagen nunca se me va a olvidar, lo veía él subiendo por el ascensor. Cuando yo bajaba, él subía. Dice fue el último día que lo vi, fue cuando nací, que yo decía, volví a nacer. Él mandaba a otra gente, porque él sabía que si se acercaba yo llamaba a la policía o montaba un escándalo donde fuera, ¿no? Y hasta que mis padres también lo entendieron, pues pasó un tiempo porque yo salí de casa y no dije a nadie dónde estaba. Y mi padre me decía que volviera a casa y yo que no, que me sacara el matrimonio. Y así fue que aceptaron mi situación y se acabó mi calvario. O sea, al final tu padre aceptó. Exacto. ¿Y ahora qué relación tienes? ¿Pero vives con el hombre de la moto, diríamos? Genial.
¿no? Genial. ¿Vives con él? Sí. ¿Han tenido hijos? Sí, tengo 2 hijos. Mis padres quieren más al hombre de la moto que a mí y eso me alegra. Que es un blanco, ¿no? Sí, exacto, es un blanco. El hombre de la moto blanco. Yo ya dije que empecé a vivir a los 25 años y así ha sido. Ahora estoy viviendo la vida que yo quiero. All the love I have here, sometimes it's just not enough. Get you in the summer, by fall I always want you back. El hombre de la moto blanco. Qué buenas Qué final historias. tan bonito, ¿no? Sí, sí. Jugarse lomos de una moto, pero... En el Sí, horizonte. Qué buenas historias. Estaba por aquí Íñigo, le estaba diciendo que tú deberías trabajar para la policía, porque a cualquiera le puedes hacer confesar un crimen y no se da cuenta de que lo ha confesado. Que cuídate mucho allí en París. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Hasta luego. Suscríbete a Carreteras Secundarias. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos en A Vivir que son 2 días. Cadena SER. La radio.